El Colegio de Tamaulipas les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada La implementación de la prospectiva estratégica para la formulación de políticas públicas, la cual estará a cargo del doctor Francisco Javier Osorio Vera. Me voy a permitir leer un extracto de su currículum. El doctor Francisco Javier Osorio Vera es consultor asociado en Grupo Sustava Consultores SC y cotitular de la División de Inteligencia de la misma en Monterrey, Nuevo León. Ha sido profesor invitado para la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectivo de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá y profesor de cátedra para la especialidad de calidad en la atención clínica de la Escuela de Posgrado de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Fue durante 13 años consultor investigador del Instituto de Desarrollo Regional de la actual Dirección Nacional de Transformación de la Gestión Pública de la EGAP, Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Fue director de la Maestría en Prospectiva Estratégica de la EGAP Monterrey y profesor de la misma. Es doctor en Política Pública por la EGAP del Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Prospectiva Estratégica por la misma institución. Es experto en procesos de planeación estratégica y prospectiva para la formulación de planes y programas de desarrollo económico regional, agendas de competitividad gubernamental y ONGs. Fue investigador adscrito en primera instancia a la Cátedra de Investigación para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles CEMEX-TEC como responsable del eje de política pública para el desarrollo local. Ha publicado 4 libros desde 2009 a 2014. Ha sido invitado como investigador en intercambio académico por la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. en 2008 y por la Academia Mexicana de Ciencias en 2012. Ha participado en un sinnúmero de asesorías de tesis, ponencias y cursos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Es miembro del Registro CONACYT de Evaluadores acreditados en el área 5 de Ciencias Sociales y Económicas. Fue mención honorífica de tesis doctoral sobresaliente. Sin mayor preámbulo, lo dejo con el conferencista de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues es un placer estar aquí en el Colegio de Tamaulipas y no termino de externarles el gusto que me dio que me hayan invitado para dictar un curso sobre técnicas sociales en estudios de futuro y compartir con ustedes, con el Colegio de Tamaulipas, en esta maestría de estudios de futuro. Es para mí un tema apasionante y estoy muy agradecido y muy contento de estar con ustedes. Y luego, pues, no obstante eso, me dan la oportunidad de que pueda yo platicarles y nos podamos meter en este tema de la perspectiva y de la política pública, que, bueno, hace un momento estaba yo pensando, vamos a ir viendo en la construcción de la charla. Lo que pretendo es dar un recorrido, una semblanza y que podamos ver las similitudes. En principio de cuentas, pues son sencillamente 2 disciplinas realmente muy nuevas en México. Ese es un común denominador que tienen contundentemente. Hablar de política pública como tal, desde una perspectiva de gobierno abierto, pues unos 10 años, más. Y perspectiva también es joven en Latinoamérica y en México, no tendrá más de 20 años de estar sonando poco a poco y de ir ganando terreno. Así que, pues en primera instancia, esa es una particularidad que tienen y que comparten estas disciplinas. Y pues bueno, si me permiten, simplemente doy inicio ya con el material. Que insisto, lo que vamos a ir construyendo es una serie de definiciones, a veces comparaciones, para poder dar a entender cómo es que propongo y veo que la perspectiva estratégica sencillamente es útil para el propósito de la política pública en su formulación. Tenemos aquí una definición que nos rescata Luis Fernando Aguilar, que por cierto también junto con el
doctor, sí, tuvimos el placer de tenerlos como profesores en nuestro doctorado, así que me siento más aquí rescata Luis Fernando Aguilar una definición del IPLOM respecto a política pública, y me gustaría empezar por acá. Nos dice, pues, que la política pública tiene que ver con la complejidad en intenciones e intereses, obviamente de tipo social, político, económico. Nos habla de un contexto redondo, sobre todo en el contexto de una democracia. Eso tiene mucho que ver. Y si bien nos habla aquí también de región, nos está hablando de una fragilidad institucional en términos de la relación, este binomio gobierno y sociedad. Todo desde el fin de la toma de decisiones. Perspectiva estratégica también como disciplina, Guillermina Baena, investigadora de la UNAM, que está abanderando el tema de la perspectiva política. Ella lo ve así, nos dice, ayuda a explicar problemas complejos que están entretejidos en las telarañas o en las estructuras sistémicas. Descifra los niveles del análisis, a deslindar lenguajes simbólicos, traducir códigos, llegar a significados profundos para saber lo que realmente dicen los discursos y las estrategias de poder. Con todo esto, lo que nos plantea Guillermina Baena, veo ya en primera instancia que tanto la concepción que nos da Lindblom de lo que es política pública y lo que ella nos explica, hay dos elementos. Uno, para empezar, es la complejidad, y una complejidad entendida en la política pública y en la perspectiva estratégica, que ambas atienden en términos de una diversidad normalmente de más de 5, de 10, de 15, tanto factores como actores, y que todos están implicados a la vez. Entonces, tenemos ahí una situación especial que atender. Tomás Miklós, el padre de la perspectiva mexicana, nos dice, se entiende como una herramienta útil, es un proceso de anticipación y exploración. Hace énfasis Tomás en la utilización de la opinión experta, un ejercicio de perspectiva. Lo que él sugiere, y como él lo acota, es obviamente con opinión informada, más nada. Nos dice aquí proveniente de redes de personas, instituciones de gobierno, empresas, universidades. Entonces también está aquí hablando de una heterogeneidad en términos de los perfiles, perspectiva de los participantes en un ejercicio de reflexión colectiva. Claro, eso sí, lo resalta, de forma estructurada, interactiva, participativa, coordinada, en fin, hay una serie de adjetivos que nos brindan. Pero por ende nos está hablando que se requiere de una participación sencillamente estructurada para poder hacer una construcción de visión estratégica, tanto públicas como privadas, de los futuros, que la perspectiva es normativa y eso es lo que nos va a ayudar a construir y a mostrar. En esto, perspectiva estratégica considera las siguientes condiciones. Hace énfasis en tomar en cuenta el sistema en su totalidad. Perspectiva estratégica nos ayuda a tener una relación, como dice aquí, el orden y cambios de autoorganización que ocurren como resultado de interacciones. Un breve paréntesis, comentaba yo con mis alumnos la semana pasada en el primer módulo que justamente perspectiva nos ayuda a no forzar el hecho de ver una situación que estamos analizando estrictamente como una representación de la realidad, sino que sin problema, con los métodos, con la forma en la que se puede trabajar, tú puedes asumir los cambios como vienen. No necesitamos ponerlo algo en un cliqué y ya no tocar, no mirar, no moverlo. La verdad es que soporta el dinamismo. También considera los efectos de causalidad entre los factores
del sistema de estudio del que estemos hablando, de la situación que estamos tocando, ¿no? Nos ayuda con una representación de mapas, modelos, imágenes que hacen fácil poder observar patrones de interacción entre factores y actores. Y esa manera tan didáctica y tan básica de podernos mostrar los factores de interacción, esos patrones, de interacción entre los agentes, los principales, los secundarios, nos ayuda a entender y poder dar un paso asertivo en estrategia de actores. También, prospectiva centralmente nos ayuda a trabajar con un pensamiento no lineal. Esta es la aportación central de la prospectiva, como se comenta con el primer punto, en ver el sistema en su totalidad, pero entonces mi forma de andar en la prospectiva, mi forma de análisis es siempre con un enfoque sistema. Por último, la prospectiva nos brinda una perspectiva de pensamiento complejo y de largo plazo. Largo plazo, esa es una palabra clave dentro de la perspectiva, largo plazo en función del tiempo. Aquí el querido Freddy Mariñez, que fue colega y también profesor mío, nos dice: el análisis de la política pública está relacionado con el uso de diversas técnicas para mejorar o racionalizar el proceso de toma de decisiones, para lo cual es necesario tener la capacidad de organizar ideas y conceptos propios, creando marcos dentro y mediante los cuales se facilita el pensamiento y la explicación. Pues creo que con esto aquí el mensaje de buen Freddy Mariñez nos está hablando que política pública centra su tarea en desarrollar la capacidad, la habilidad de argumentación. Eugene Bardaf nos habla de el análisis de políticas públicas es más un arte que una ciencia. Se basa en la intuición tanto como en el método, que se puede realizar con un análisis muy estructurado o con uno poco estructurado en relación con el proceso de resolución de problemas. Acá, para platicar en términos de perspectiva, la perspectiva de Freddy Mariñez y la perspectiva de Bardaf, a mí me casa mucho con las propiedades de la perspectiva. Perspectiva estratégica nos ayuda precisamente a poder, con su bagaje de herramientas, poder crear ese proceso de toma de decisiones en la que organizamos las ideas, vamos creando inteligencia, vamos estructurando y vamos trabajando con la complejidad expresa en cualquier realidad. Prospectiva es una disciplina que también requiere un proceso artesanal. Amén de que existen metodologías diversas, métodos muchísimos, precisamente. Tú sabrás qué tomas, tú sabrás qué arreglas, tú sabrás cómo lo diseñas todo tu proceso para poder intervenir con perspectiva en la formulación de argumentos y que al final termines facilitando un proceso de toma de decisiones que en este caso puede estar al servicio, obviamente, del proceso completo de política pública, que eso lo vamos a ver más adelante. En ese sentido, y de estos dos autores que estábamos utilizando, nos dice Freddy Mariñez, el análisis de política pública tiene varias capas, incluye diversas operaciones intelectuales, por supuesto, cuyo número, jerarquización y dificultad dependen del grado de complejidad del problema, así como de la mayor o menor estabilidad del contexto político y bla, bla. El tema es que en el que se presenta el problema y en el que el gobierno decide y actúa, por supuesto. Pero aquí nos está hablando de la prioridad de la precisión del problema. Y Eugene Bardaf también, en su obra, en su libro, de el ciclo de la política pública, y que nos plantea estos 7 pasos, igual, se inicia
por la definición del problema. En este sentido, prospectiva estratégica, también lo puedo comentar así, es una disciplina que con sus herramientas nos ayuda a poder precisar el problema y que parece banal, pero normalmente es por donde nos cuesta más trabajo, donde nos sentimos menos entrenados y que a partir de ahí, también lo comentábamos en nuestras sesiones la semana pasada, en la medida, lo dices tú, Russell Ackoff, en la medida en la que no tienes precisado el problema, de hecho lo cita diferente, dice, no hay soluciones mal habidas, sino problemas mal identificados. A partir de que no tienes la precisión del problema en política pública, pues ese es el meollo, ¿no? ¿Cuántos programas, acciones están desenfocados, están, amén de que se evalúen, pues obviamente no están generando el impacto deseado porque, si me permiten un comentario coloquial, pues las cabras se nos están yendo al monte, ¿no? El problema, sencillamente, no se está atendiendo. La perspectiva estratégica nos enseña que no es necesario sufrir el futuro, pues dice Francisco Mojica, sino que podemos construir, donde mediante un proceso de análisis adquirimos ventajas competitivas para adquirir un paradigma de anticipación. Juan José Gaviña nos dice, por definición, prospectiva es libertad y es poder, y ahí que sea inherente a la política. Por último, Godet nos dice, la prospectiva es una forma de reflexión colectiva, una movilización de mentalidades frente a cambios del entorno. Estas perspectivas y estas opiniones, tanto de Mojica, de Gaviña, de Godet, nos están hablando sencillamente de la capacidad de poder incidir en nuestro futuro, de mediano, de largo plazo, en la capacidad que tenemos de la construcción del futuro, y si me regreso, entonces es prospectiva una disciplina que nos puede ayudar a visualizar el problema y tener una consideración de cambio, de propuesta de futuro hacia el largo plazo, donde caminemos hacia futuros ganadores con soluciones ingeniosas, con soluciones deliberadas para nuestra mejora. Godet, me gusta la parte que, entre comillas, dice una movilización de mentalidades frente a los cambios del entorno. Entonces, prospectiva también nos ayuda con eso de su propiedad, de poder ver el sistema, nos ayuda a entender dónde estamos parados y listo. Les decía yo a mis alumnos la semana pasada también a propósito de esto, es que prospectiva nos puede ayudar a saber sacar la cabeza de la caja y no quedarte con esa ceguera de taller en que el problema está solamente entre las cuatro paredes de nuestra organización, privada o pública, o de lo que se trate. Política pública en los contextos latinoamericanos, donde México no es de excepción, está apareciendo prospectiva como una alternativa, particularmente para visualizar formas de calidad de vida. Aquí se me ocurre, recuerdo a nuestro querido Enrique Cabrera con su propuesta de la tipología de agenda. Nos habla de una agenda básica, una agenda intermedia, una agenda de avanzada. ¿Y por qué no atreverse a poder tener una agenda de avanzada? Y salir de lo tradicional. Sencillamente conceptualizar, concebir qué es para nosotros calidad de vida. Esa es la parte creativa, esa es la parte del ejercicio que prospectiva, ese espacio es lo que produce, es lo que permite. Por supuesto, la definición del rumbo, decía yo, la prospectiva es normativa. Nos plantea el derrotero, el que quiere, el que explora. Y puede ser ideal para cualquier proyecto político, proyecto de Estado. En esa noción de para dónde vamos, ¿no? Suena muy grande y me preguntarían, ¿solo para proyectos políticos en Estado? No, hace rato platicaba, incluso para la perspectiva personal. Es un ejercicio
quieres de tu vida a los 15, 20, 30 años siguientes, ¿no? No importa. En esto, hay dos formas de comprender el futuro, pero dos formas tradicionales. La primera es que se concibe como una realidad única, futuro predeterminado, o una realidad múltiple, donde sabemos que un hecho puede tomar diferentes caminos y en el futuro presentarse de formas alternativas. Y eso particularmente en perspectiva, el día que veamos un poquito por ahí de Miklos y de Poder, etcétera, todo el tiempo nos están hablando de los futuristas, que son los futuros posibles, son los futuros probables. Entonces nos está mostrando esas dos alternativas de identificar la diversidad de futuros a los cuales podemos acceder, ya sea desde las posibilidades o desde las probabilidades. Las probabilidades es el diseño deliberado y a través de posibilidades pues es esa exploración de lo que pudiera pasar. A propósito de eso, y también lo tocábamos en la clase pasada, es que prospectiva, al menos si vemos el tercero y último bullet de esta lámina, ahí nos plantea una serie de preguntas, pero justo a la única que no responde la prospectiva es a qué va a pasar. No, la prospectiva no viene a adivinar el futuro, no hay manera, no lo hay. Nunca está proponiendo una adivinación y no quiero trivializar el comentario, simplemente centrarlo en lo puntual. Prospectiva, en esta visualización de calidad de vida, de proyecto de Estado, de proyecto de región, de proyecto de desarrollo local, es importante que nosotros nos hagamos las preguntas y prospectiva nos implica que podamos ver el qué debo o qué quiero hacer, pero también qué no debo hacer si yo exploro mis alternativas y con quién puedo contar. Tenemos un mapeo de actores, de agentes que participan directa e indirectamente, pero Michel Crozier nos lo enseña. El actor, y él es el que inscribe este concepto, que el actor es uno, individual, es capaz de desestabilizar el sistema. El factor humano es impredecible. Y en esta facultad, sencillamente, creo que es un tema que se discute constantemente. Sabemos entonces que tienes una multiplicidad de actores que tienen objetivos, que tienen intencionalidades. Todo esto es lo que está al calor del fogón cuando vemos una situación y queremos analizar una situación. Aquí en prospectiva, entonces, nos permite poder responder la pregunta con sus métodos, y hasta software existe. ¿Cómo formulo una estrategia de actores viable? Precisando qué es lo que le incentiva a los que están directa, repito, e indirectamente suscritos en el sistema de estudio. ¿Cuáles son los incentivos que persiguen? ¿Cuáles y en qué grado? ¿Cuál es la relación de interacción entre los actores? Lo podemos analizar con la perspectiva, en este mismo método, análisis de actores. Podemos analizar las relaciones de influencia de poder, o puedes plantear la pregunta, ¿cuál es el grado de colaboración? Que normalmente es más constructivo para poder entender lo que tenemos así, en lo que se expresa. ¿Por qué no hacer las cosas de manera diferente? Romper la tendencia. La escuela determinista de la prospectiva versus la escuela voluntarista, que esta es la corriente europea, francesa en su origen. La escuela determinista es anglosajona, pues la determinista se ocupa de entender el análisis de tendencias. Entonces, obedezco la proyección, entiendo la proyección y tomo decisiones. Es un acercamiento completamente válido y cuantificable. Estamos hablando incluso de los pronósticos, ¿no? Bueno, aunque
para la realidad, para lo que llamamos la realidad, definitivamente se queda muy corto, ¿no? Entonces necesitamos ahí la propuesta justo de la perspectiva estratégica contemporánea, donde toma aspectos de la perspectiva voluntarista y de la determinista, y entonces tienes simplemente, esta comunidad académica me entiende, un modelo mixto, un diseño mixto de intervención en tu realidad, ¿no? Tanto cuantitativa como cualitativamente en términos de herramientas técnicas de trabajo. ¿Por qué no hacer las cosas de manera diferente? Acabamos de reflexionar esta. ¿Por qué? Lo que ha de suceder, tiene que suceder. Pues, también es un acercamiento que perspectiva nos da la oportunidad de decir, ah, caray, ¿será que siempre así? ¿Qué pasaría si? También, ¿en qué medida nos animamos, nos aventamos a promover el cambio en las metas que queramos establecer en términos de desarrollo regional? Por ejemplo. Al final, prospectiva lo que busca es reducir la incertidumbre y poder transformarla en riesgo medido. Me preguntan muchas veces, ¿cómo así? Claro, tú entras en un proceso estructurado, sencillo, A, B, C, D, de toma de decisiones, en la que entraste con incertidumbre, hay ambigüedad, vas destacando factores, actores, patrones, interacciones lógicas. Pues ahora ya sabes a lo que te metes, ya entendiste tu sistema. Tú eres el que propone, rompo mi tendencia, me animo a prometer 4 puntos porcentuales. Y finalmente, prospectiva nos permite generar alternativas de acción. Haciendo un paréntesis nuevamente aquí, me parece que todas estas preguntas, todo este acercamiento, ya que me tuvieron paciencia y pude más o menos explicar desde las definiciones de autores qué busca prospectiva, y quizá algunos estemos más familiarizados en lo que busca la política pública. Aquí me parece que esta filmina, y particularmente esta sección de los cuestionamientos, vemos que nos ayuda completamente para poder visualizar el posible valor agregado, diciéndolo con humildad, que puede prometer prospectiva para la formulación de la política pública. ¿En qué debo de incidir? ¿Siempre igual? ¿Con quiénes? ¿Qué pasaría si? Reducir la incertidumbre. Sabemos perfectamente en política pública que todas las decisiones tienen un costo social. Unos ganan, otros pierden, como menos. Es darse el espacio, es contar con la metodología, es contar con la herramienta, es contar con la aportación central, que es la gente, el experto, el poder cognitivo. Esa es la materia prima realmente de prospectiva. Nos dice aquí un poquito más Freddy Mariñez: el análisis de la política pública es de naturaleza empírica. Claro, estamos observando la realidad, ¿no? Y en este sentido se presenta como una disciplina científica, pero sin perder su sentido valorativo de fondo. Pues me gusta. Con
hacen una perfecta perspectiva, saben a dónde van, plantean ese futuro ganador para su grupo y luego ya se meten a la acción con planeación estratégica, por cierto, más nada. Y entonces, repito, sirve prospectiva para lograr lo que quieres. Y no me quiero salir de foco con mi ejemplo, porque estamos centrados en la política pública. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los problemas públicos? Entonces ese es el fin, solucionar un problema público, que ya es materia de la misma política pública, poder enfocar, meterle bien el zoom, precisar el punto de lo que se trata como público. Prospectiva nos ayuda a poder jugar muy bien con los actores y los factores implicados para llegar a fines, para tener consensos y legitimidad en términos de esos valores que estamos de acuerdo por lo que perseguimos. El centro de la disciplina y ejercicio profesional de las políticas públicas es la actividad intelectual del análisis de estas. Y nos dice Luis Fernando Aguilar, que ha consistido en producir y validar conceptos, hipótesis, modelos, métodos, sustentar la corrección intelectual en el análisis, el último, con el fin de identificar problemáticas y soluciones de valor público. Muy bien, muy bien. Ambas disciplinas se abocan al desarrollo de su propia metodología, al desarrollo de sus conceptos, y ambas están orientadas hacia la profundización del ejercicio intelectual. La prospectiva, nos lo estaba diciendo Michel Godet, se concibe como una reflexión colectiva. Pero ambas, tanto la política pública como la prospectiva, para ser tomadas en serio, de lo que nos está hablando aquí Luis Fernando Aguilar, es un proceso ortodoxo en la utilización del método, de los métodos, para que tengas un ejercicio en la prospectiva o en la política pública serio, viable, consistente, efectivo. Prospectiva estratégica, entonces, está a nuestro servicio para la integración del conocimiento y valores para el diseño de la acción social. Nos libera ese principio reduccionista de pensamiento. Más o menos entiendo, segmento, analizo cada una de las variables por separado y creo que ya entendí todo y no has entendido nada, ¿no? Por otra parte, también te ayuda a que podamos tener decisiones incrementales asertivas. Al haber repasado los elementos, cómo están funcionando, bueno, tomo decisiones de las chiquitas, pero asertivas. Entender relaciones complejas y que sobre todo son no permanentes. Durante el tiempo, lo que va a cambiar es los fines, los valores, objetivos. Entonces tenemos que estar alertas. Prospectiva nos ayuda siempre a poder reconocer esos elementos que están interactuando y que te están denotando que lo único constante es el cambio. En los arreglos sociales, lo constante es el cambio. No nos engañemos. Prospectiva promueve una tarea multidisciplinaria en el proceso de la toma de decisiones. Es una de las... Hay tres estrategias en prospectiva estratégica en su desarrollo, en su elaboración. Uno es el largo plazo, el segundo es la consideración del holismo, pero la tercera y última es la transdisciplinariedad. Esto para darle un enfoque fresco al análisis. Sencillamente, eso es lo que ayuda a romper el sesgo. Porque tienes la perspectiva, los diferentes modelos mentales del que participa. Si vamos a hablar de desarrollo regional, que ya me gustó el ejemplo, pues yo quiero un urbanista,
yo quiero economistas, yo quiero un politólogo, yo quiero un sociólogo, porque necesito entender a la gente desde esa perspectiva y no nada más como me lo pudiera hacer, si me falta defender, no sé, quizá el arquitecto que, no, el ingeniero civil que nos va a hablar de trazo de calles y construcción de edificios. Eso no es urbanismo, eso no es la comprensión de la verdad, ¿no? Entrecomillada, es redonda. Entonces, por eso es que Prospectiva lo que promueve es la transdisciplinaridad. Prospectiva ayuda a responder cómo obtener el planteamiento de situaciones mejores. De hecho, Jim Dator en la Universidad de Hawái, que practica prospectiva política, nos dice: las imágenes de futuro son deseables. ¿Cómo podemos capitalizarlas? Como veíamos, respondiendo primero, ¿para dónde quiero ir? ¿Qué debo hacer? Vemos en esto, y quiero irlo tejiendo cada vez más, que no es nada ajeno de lo que persigue todo el proceso de formulación de la política pública. La política pública para lo local, para lo regional, para lo nacional, no está escrito en piedra, y las condiciones varían, y en el tiempo todo cambia. Así que tenemos una disciplina complementaria que se llama prospectiva estratégica, que te ayuda simplemente a tener un cristal de otro color y para tener otros aumentos en términos de la comprensión de tu problema, ¿no? De tu sistema de estudio. Pongo esta tablita tratando de hacer un comparativo, y con esto prácticamente terminamos muy rápido. Política pública en nuestro lado derecho, prospectiva en el lado izquierdo. Disculpen, no sé si se vieron las letras blancas en la pantalla, pero es lo que dice: política pública, prospectiva estratégica. El análisis y diseño de una política pública implica la calidad institucional de la decisión, donde hay un respeto a valores públicos, normas legales de la vida en sociedad. Segundo componente, la calidad técnica y causal de la decisión, que lo vamos a comparar, lo vamos a evidenciar con acciones eficaces, eficientes, pero sustancialmente efectivas al beneficiario. ¿Le jaló o no le jaló? ¿Funcionó o no funcionó? En este sentido, en paralelo, en el análisis y diseño de un futurible implica la calidad del componente cognitivo, conocimiento experto, reconocimiento del entorno y sus contextos. Ubícate. Y que opinen los que mejor pueden opinar. La calidad del componente normativo, este segundo elemento, nos dice: esto yo lo puedo percibir, lo puedo palpar con alternativas de futuros ganadores, decíamos, que cumplan con viabilidad, hayan sido generados de consenso y que cumplan o que tengan legitimidad, que no vengan a decir: ah, no sé de dónde sacaron eso, quién se lo inventó. Todos nosotros nos lo inventamos y todos participamos. Eso es lo que se busca con la prospectiva, un ejercicio consensuado y legítimo. En ambos, la decisión en una política pública, la decisión en un futurible implica, en política pública, ya sea en lo institucional y lo técnico, es que son interdependientes y complementarios. Lo institucional y lo técnico. En prospectiva, lo cognitivo y lo normativo también son interdependientes y complementarios. No tomamos a la ligera nuestra decisión de futuro. Esto simplemente, no me quiero entretener mucho con ello, pero vale la pena señalar o explicar qué se propone aquí. En la primera columna son los 7 pasos de verdad en el diseño y la formulación de la política pública. Bueno, la propuesta de esta charla es, por ende,
mira cómo los métodos de la prospectiva, hay uno pertinente para la capitalización de ese proceso, un método para el proceso de la definición del problema, varios métodos para la obtención de información. Ven ahí, quizá muchos están familiarizados con Delphi, con paneles de expertos, hacemos uso del análisis estructural, el análisis estratégico de actores, por supuesto. Construcción de alternativas. Existe la prospectiva, por mencionar uno, no es el método y es una ruta, decía yo, escrita en piedra. No, hay más de 300 métodos en la prospectiva. Esto es, yo, ¿de dónde agarro? ¿Qué elijo? ¿Qué herramienta quiero? Y construyo mi kit, ¿no? Entonces tengo el método Morpho, selección de criterios, Abaco de Regnier. La última columna nos está mostrando el valor agregado. Quisiera tomar algunos, por ejemplo, en términos de la definición del problema, con este método de árbol de competencias, es una matricita tan sencilla, pero suficiente, que nos obliga a considerar los factores del pasado, estos mismos, cómo se ven en el presente y hacia dónde tienden en un futuro. Pero desde 3 dimensiones de análisis muy suficientes: tus competencias, tus aspectos internos, las condiciones del entorno y obviamente los objetivos o fines que perseguimos, que en el método literalmente le llaman línea de productos. En fin, con esto nosotros llenamos un cuadro donde nosotros percibimos factores, percibimos cambios y estás construyendo el estado del arte. Entonces estás pudiendo tener elementos de constatación para la precisión del problema, sin haber perdido el todo de la vista. Cumplimos con el acercamiento de considerar todo el sistema. En obtención de información, pues ¿qué les puedo platicar? Delphi, por ejemplo, se captan patrones de pensamiento respecto a un tema, enriquece la reflexión. Ustedes saben, donde no hay coincidencia, se da otra vuelta con la pregunta o simplemente se le pide al outlier que explique sus razones y tú ya decides como investigador si es un factor, ahí hay algo muy importante o también estaba el aspecto equivocado. Análisis estructural. Pues define la estructura funcional del sistema que estás estudiando y el potencial de influencia entre esos factores. Como anécdota, un ejemplo, en el 2009 estábamos trabajando desde el Instituto para el Desarrollo Regional del EGAP y nos encargaron el Programa Sectorial de Desarrollo Económico de Nuevo León. En ese momento era Otón Ruiz, el secretario de Desarrollo Económico, y yo estaba platicando con él y me decía, en la parte que estábamos presentando la metodología ya para iniciar el proyecto, me decía, pero ¿cómo es posible que ustedes me vayan a decir cuáles son los factores? Me dice, eso no es posible. Digo, no, sí es posible. Digo, y sobre todo que me decía, ¿y qué tiene eso de importancia? ¿Cómo puedes saber tú que esos son los factores? Le dije, es muy buena la pregunta, pero podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Dígame así a vuelo de pájaro, le pregunté a él, ¿cuáles son los 7, 10 factores que considero importantes en el desarrollo económico del gobierno? Obvio, ahorita no los voy a citar literalmente, pues el hombre así rápido, me identificó unos 5. Digo, ok, muy bien. Ahí la dejamos. 5 que están frescos en su mente y en la mía. Obviamente, en la propuesta que estamos haciendo está implicado el análisis del contexto, la obtención de información con la utilización de estos métodos, y le digo, la cosa es que aquí nosotros no podemos decir si estos son los 5 factores, cuál de ellos es el más importante a simple vista. Y otra cosa, no son 5, digo, ahorita estamos usando para el ejemplo 5, pero en una de esas vamos a estarnos enfrentando a un análisis potencial de 25 o 30 variables. Y ya no es tan fácil saber cómo los jerarquizas.
porque no es una rotación lineal ni superficial. Entonces necesitas herramientas como el análisis estructural que te ayude a entender el arreglo de interacción de todos contra todos de las variables, sus relaciones de influencia, por supuesto de causalidad, y llegas a entender al sistema de la manera en la que no podemos a simple vista. Con estos métodos que se usa un algoritmo y que son multiplicaciones matriciales, técnicamente es muy sencillo, pero te ayuda a asegurarte que tienes un análisis que comparó todos contra todos. N veces hasta que todas estuvieron comparadas y decimos, ya el análisis adquirió estabilidad. Pues ahora el resultado de los valores que te generan esas multiplicaciones matriciales, tú puedes observar cómo entonces una variable A, B, C, D, la D, por tener interacción con B y con A, cobra fuerza y entonces se pone sobre C, por ejemplo. Hay desplazamientos y hay movilización de estas variables en tu plano cartesiano, que es como se interpreta. Te ayuda a entender, decíamos, con mapas, modelos, gráficos. Entonces estás logrando poder manejar esa complejidad que con sesiones de fodas y de votaciones no llegamos a nada. O sea, hace simplemente una escena de negros y se pierde la objetividad en el análisis, ¿no? Quiero saltar a otro, por ejemplo, el 5, proyección de resultados. Bueno, podemos utilizar pronósticos, modelos ARIMA, podemos utilizar también el SMIC, el sistema de matrices de impacto cruzado. Uno no tiene que ver con el otro, pero es que es complementario. Yo tengo mis pronósticos, entonces me ayuda a definir rumbo, noción de cambio, grado de cambio, con X o Y variables, arreglos que tú quieras ahí analizar. Pero el siguiente método, que es el de el cálculo de las probabilidades de ocurrencia, entonces tú ya sabes hacia dónde más podemos irnos y entendiste cuáles son los patrones en el comportamiento de la tendencia. Entonces tu decisión es informada, es técnica, es asertiva. Te das el lujo de hacer 5, 6 hipótesis de cambio para el futuro que tú esperas, de una manera que tiene un respaldo completamente ortodoxo, técnico, que nos lo dio los pronósticos si tú quieres. El sexto, confrontación de costos y beneficios. Hay una parte en el análisis de los escenarios con el SMIC que se llama análisis de sensibilidad. Acá nos ayuda a identificar las hipótesis o los eventos de cambio que debemos de favorecer porque tienen mucha motricidad, tienen la capacidad de influir sobre los demás y hace que lo demás ocurra. Y esto se pudo identificar con la calificación en directo y en sentido combinado de cada uno de los eventos. La primera pregunta que se le hace a los expertos que participan, tú le planteas el evento, esto dice la hipótesis. ¿Qué probabilidad de ocurrencia le das? 20%. El otro es más optimista, 40%. El tercero, 60%. Muy bien, ya tiene su calificación de probabilidad de ocurrencia esperada directa. Y ese porcentaje de todos los que participan, que le van dando a los eventos, a las variables, las marcan, entonces se le va a convertir en un coeficiente RI, ya va a ser un peso específico el que tiene. De esos eventos, el que de por sí considera, de consenso, tiene más probabilidad, la siguiente iteración del ejercicio es, bueno, ¿y qué probabilidad hay de que evento 2 ocurra si uno no ocurre? Y agotas todas las relaciones. Y el tercer momento es, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay de que evento 1 ocurra si el 2 sí ocurre? Y se agotan todas las posibilidades de combinación. Muy sencillo. El método nos hace todo el cóctel ordenadamente y entonces nos genera los escenarios
con el ordenamiento de ocurrencia de los eventos de acuerdo a un consenso de opinión por una calificación que lo está haciendo, obviamente, los que saben. Y no puede estar basado en una estadística, porque no estamos repitiendo patrones, estamos respondiendo preguntas de cambio. ¿Qué pasaría si? ¿Deberíamos hacer lo mismo? Las propuestas de cambio son propuestas valientes. Ese es el valor agregado, o esa es la genética que deja la escuela voluntarista. De eso se trata la prospectiva, no de seguir un análisis meramente tendencial. Pues, ¿para qué entonces se requeriría toda esta elucubración, ¿no? Todo este andamiaje? No tendría sentido, sería una pérdida de tiempo. Por último, bueno, y comento aquí, bueno, podemos entender entonces, no me salté. Finalmente, nos manifiesta visiones de futuros alternativos. Confrontación de costos y beneficios. Lo importante es que con el análisis de sensibilidad, que es en lo que estábamos, se identifican hipótesis a favorecer o impedir, ya lo dijimos, pero nos rescata de un análisis lineal y sobre todo no solamente de la perspectiva económica. Ya en los eventos tiene una cantidad de componentes, de características que le dan forma y no se está refiriendo nada más al mero efecto monetario. Nos rescata otras percepciones de los beneficiarios, de los actores. Todo esto se construyó con el trabajo de inteligencia, le llamamos en prospectiva, que seguimos haciendo. Lo último, toma de decisiones, análisis de los escenarios. Bueno, pues trabajar con prospectiva nos ayuda a reducir el efecto del pesimismo y también a reducir el efecto del optimismo a corto plazo, que las dos posturas no son nada objetivas. Y por último, legitimación de decisiones, si es que se puede observar aquí ya muy pobremente. Y bueno, acá con esto es como cierro, un andamiaje de métodos prospectivos que dan cumplimiento a un ciclo de formulación de política pública clásico, que es el de Eugene Bardach, y sencillamente, ¿qué nos deja acá finalmente prospectiva? Repito, es una disciplina que está al servicio de la política pública, que es otra disciplina para la toma de decisiones. Las decisiones, que no fui reiterativo, tienen que ver con complejidad, tienen que ver con largo plazo, tienen que ver con la precisión de un problema, y el problema tiene que ser de naturaleza pública, no otra, y poder entender entonces los pesos y contrapesos en los juegos y lo que persiguen los actores. Prospectiva está a nuestro servicio, no es la panacea, no adivina el futuro, simplemente para construir, la podemos utilizar, la podemos dejar de lado. A nosotros, y a mí en lo personal, me ha dado buen resultado considerar la prospectiva para fines de consultoría, para intervención, obviamente en contextos reales. Y pues muchas gracias, quedo abierto a cualquiera de sus preguntas. Espero no haya sido cansado. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Osorio Vera, por su muy interesante plática. En este momento abrimos los micrófonos en caso de que alguno de los asistentes quiera formular alguna pregunta al conferencista. Hay un cierto enfrentamiento en cuanto es un doctor en política pública, de que la política pública es ciencia política. Hay algunos autores, todos hablan de que la política pública es ciencia de política. ¿Es ciencia política o es diferente a la política pública? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas diferentes? ¿Qué me podría usted decir al respecto? Gracias, es interesante la pregunta. En mi humilde opinión, política pública cumple perfectamente con la definición de una disciplina. Y no le voy a dar muchas vueltas. Sencillamente, la política pública está hecha, es una disciplina para la formulación de soluciones empíricas y no
la generación de conocimiento filosófico, que es lo que pretende una ciencia. Desde ahí, política pública no es ciencia, es disciplina de las ciencias sociales, que también, como la prospectiva, comparte también un carácter más en esa multidisciplinariedad. Es que la política pública, tanto como la prospectiva, que ya sé que por ahí no fue la pregunta, me quedo con política pública, no es celosa de que venga la economía y le aporte, no es celosa de que la psicología, sencillamente, la economía social, perdón, la psicología económica aporte para el análisis en política pública, teoría de sistemas aporta también en política pública. Bueno, no me acabaría, yo creo ahorita con los dedos, los ejemplos de las distintas ramas disciplinares que aportan en lo quanti y en lo quali para conformar un marco de análisis en la política pública. Entonces, la perspectiva eliminaría un poquito la subjetividad de la política pública. Yo pienso ¿Sí? que justamente es lo que ayuda, y bien utilizado el término. Esa subjetividad, traté de explicar que subjetividad en la perspectiva significa todo menos pérdida de foco. Lo subjetivo que implica en la perspectiva es desde la percepción única del grupo que está tomando sus decisiones. Entonces, para política pública, pues me parece ideal nuevamente, ¿no? Consensuamos, para todos es legítima la decisión, estamos definiendo nuestro problema y ahora estamos definiendo nuestro rumbo de cambio, y ya vendrán los cómo, que eso no es materia de la perspectiva estratégica, claro. Ya la instrumentación de la misma política pública, como en el proceso de la formulación, formula la política, después viene la instrumentación en una estructura programática, en un plan estratégico de acción. Entonces ya requieres de la mirada de la planeación estratégica y más nada. Muchas gracias. Muy mal. Lo más podemos para plasmar su comentario. La subjetividad podría ser algo como el conocimiento tácito. Conocimiento tácito. O sea que no se explica, pero se conoce, se sabe y se puede opinar. Me encanta la comparación. Con una añadidura, no diferencia. Porque se recuerdan que uno de los componentes es la calidad de lo cognitivo. Entonces, estoy de acuerdo, será tácito el conocimiento, pero es conocimiento informado, es una perspectiva informada de los que son expertos en su tema. Entonces ya aprovechamos todas las miles de horas de lectura y de análisis que se vuelven en una fracción de segundo, en una decisión, en una orientación, en un comentario, en una precisión. Si bien eso es parte también de ese conocimiento tácito, por supuesto, pero de la mejor calidad. Tiene que ser sentido informado y no desde la precaución, porque entonces no cumpliríamos con la ortodoxia del análisis y del proceso de toma de decisiones, ni en política pública ni en prospectiva, Sí, gracias. Yo quisiera que usted nos comentara sobre la aplicación de esta disciplina en problemas que todos los días escuchamos y vemos, que nos sorprende que digan que no se lo esperaban. Por ejemplo, en salud, yo soy médico, que les sorprende que de pronto el cáncer crezca de esa manera, que la obesidad, que la diabetes, que las pensiones rebasen la capacidad, y andan ahorita haciendo varias reformas sobre reformas pensionarias sin ofrecer que eso se va a solucionar. Otra área, por ejemplo, lo del programa educativo, de la reforma educativa, la implementación, donde pues sí vemos que va avanzando, pero pues no vemos algo que vaya siendo sus consensos, que por lo menos ahí está muy dividido, no se ve claro. Y podría mencionar otros, porque a mí me parece a veces que es como el clima, pues sale una muchacha muy guapa, muy vestida, con la faldita, y dice va a ser frío, va a ser calor, pero
de pronto el clima cambia y nos sorprende a todos. Y luego, por ejemplo, aquí en el noreste escuchaba que dicen, es que no nos esperábamos el huracán. ¿Qué zona de huracanes? ¿Cómo no nos lo vamos a esperar? Bueno, entonces, si se trata de bajar la incertidumbre, ¿qué ejemplos hay ahorita de que se esté aplicando o se haya aplicado la perspectiva estratégica en estos problemas que todos los días escuchamos a través de las noticias, que ya a veces pues como académicos o como estudiantes tratamos de profundizar un poquito más, pero nos desconcierta que ese nivel de incertidumbre todavía sea muy grande? Muchas gracias. Es interesante. El contexto que me plantea y la pregunta me queda claro. Experiencias exitosas, ¿no? Finalmente. Yo puedo opinar en términos de desarrollo regional, que me parece hay unos ejemplos prácticamente emblemáticos a nivel México. Uno de ellos es la estrategia de desarrollo económico por la que optó Querétaro, en la que precisó las vocaciones productivas de alta tecnología y logró escalar, transformar esa vocación productiva de una industria pesada a industria aeronáutica y ya no me meto en camisa de 12 varas porque no tengo muy frescos los ejemplos, pero sí concretamente la experiencia de Querétaro. Otro ejemplo que también es muy recomendable darle mayor seguimiento fue el municipio de Ensenada, en Baja California. Precisaron su problema y sabían que tienen un potencial, era el turismo, y el turismo de retiro para los adultos norteamericanos, San Diego, etcétera. Entonces prepararon un portafolio de productos de satisfacción para este mercado que los posicionó por mucho. Entonces permitió un incremento tremendo en las remesas, en las divisas, quise decir, que genera el turismo en el municipio de Ensenada. Otro buen ejemplo fue, y hablo de las intervenciones que nosotros hicimos, y simplemente les ayudas a clarificar a los actores por dónde es su rumbo, y ellos deciden qué quieren. Guadalajara es un buen ejemplo, claro, con el clúster de software, ¿no? Pegándole por ese lado, Campeche. También se logró diferenciar con la industria de turismo y alguna especialización en agroindustria, y son decisiones que toman de manera deliberada y a competir en las mejores ligas con carne de pavo, con carne de cerdo, con productos de pesca como pulpo, camarón, ¿no? Incluso se lo pensaron 3 veces en regresar a la industria del enequén con tecnología, con otros esquemas, para poderlo poner otra vez, porque se identificó que hay ventanas muy importantes de oportunidad de mercado para las fibras naturales. Y bueno, ahí están esos resultados que, más que se hayan promovido como un plan estratégico, perdónenme, un plan prospectivo per se, simplemente es un plan de acción o los estudios de gran visión, en los que la prospectiva pues es una de las disciplinas, de las herramientas que se utilizan para que podamos tomar una decisión lo más adecuado posible a nuestra naturaleza y capacidades. Hay más ejemplos. En Centroamérica, en Sudamérica muchos, Chile, Brasil, Argentina, en la industria del comercio, donde la prospectiva es lo que los ha ubicado. Los países primermundistas, de hecho los alumnos van a presentar la preparación de un análisis de estudio de caso el siguiente fin de semana, y donde analizan Alemania, utiliza la prospectiva para definir las vocaciones en especialidades técnicas en el ámbito de educación, para dónde la van a tirar, qué es lo que quieren, qué están construyendo.
gobiernos de países primermundistas, países desarrollados, se toman muy en serio lo que la prospectiva nos propone. ¿Por qué no construir tu futuro? En la medida en que tú no lo hagas, alguien está tomando las decisiones por ti, porque alguien sí está construyendo su futuro. Nos dice Eleonora Mazzini, una autora y generadora de conocimiento en perspectiva muy prolífica. Este último ejemplo nos dice: ubiquémonos como si estuviéramos parados en engranes, de una maquinaria de reloj, y tú eres un hombrecito ahí parado. El que está en una rueda chiquitita, el que está en una rueda grande, y está tomando decisiones, está moviendo, están parados en los engranes chiquititos a una velocidad y que no sabe ni para dónde quedó, para dónde apuntó, hacia dónde fue. No lo decides tú, deciden por ti tu destino. Por eso su carácter deliberado de la perspectiva. Un ejemplo de política pública perspectiva, algo más, muchos de nosotros no alcanzábamos a entender, es aquí en la zona del Valle de Tecca, ¿no? La construcción de la autopista entre Carmen y Chirumacale hace 12 años, 15 años, que decía uno, bueno, para que construyen este monstruo de autopista, que no hay que cantar, y al cabo de los años nos damos cuenta. Es para que la haya. Para que la haya, exactamente. Y generaron el desarrollo del todo el Valle de Tecca alrededor de eso. Crearon integración, o sea, desde el norte hasta acá. Es una política que no produjo de ocurrencia de un programa prospectivo. Al menos un ejercicio prospectivo en su reflexión. En teoría de clústeres es lo que Porter y otros autores identifican como infraestructura insignia. Es infraestructura, son inversiones transversales que atienden distintas temáticas, pero tienen un fin de trascendencia. Pues tiene que ver la noción de a dónde vamos, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer? Muchas gracias. Por favor. Doctor, hace un momento que entré un poco tarde, estuve viendo todos los conceptos que usted nos compartió. Nunca había estado yo en un ejercicio o nunca, no conocía yo a fondo los conceptos de la perspectiva. Hemos andado en la planeación, hemos andado en la planeación estratégica desde Monterrey, sobre todo un proyecto estratégico para Matamoros 2025, visión regional. Y hemos visto también algunos temas de perspectiva, por ejemplo, DeFi, etc. Pero no conocía en lo personal los conceptos que soportan a la perspectiva. Pero al final de cuentas veo, y quiero que me saque el error, por favor, muy grande, que lo hace muchos, al final de cuentas, cuando usted nos manifestaba los diferentes conceptos, esos conceptos los aplicábamos hace 30 años en la planeación. O sea, los aplicamos en la planeación, claro. Había tiempo en el cual la planeación se podía hacer con tiempos para no hacerlo como una moda, como una urgencia, sino un trabajo serio. Y bueno, al final de cuentas veo que más o menos es lo mismo. Lo que alcanzo a ver ahorita con la perspectiva, que pudiera ser para mí lo más avanzado que hay de la planeación, al final de cuentas, que ahora trae una serie de conceptos, una serie de técnicas, de herramientas que permiten de una manera más precisa puntualizar lo que queremos en el futuro. El General Cárdenas, un éxito, sus planes de desarrollo que propuso y que ejecutó, que inclusive fueron una parte produjeron un gran fruto en el desarrollo regional cuando México fue el modelo, el milagro mexicano en aquellos varios sexenios de gobierno, en el cual fue exitosa la economía, fue a nivel internacional el éxito de la economía. En aquellos hablamos del 6% y era lo máximo que había a nivel internacional. Bien, entonces la planeación, bajo ese concepto bien aplicada, al final de cuentas siempre ha dado resultados. Me tocó ver, por ejemplo, la época de la planeación estratégica, el caso de León, Guanajuato, el siglo, el caso de Juárez posteriormente también, la planeación estratégica con sus institutos de planeación. Luego Mexicali, exitoso también, y luego vinieron ya los exitosos, Querétaro, etc.
En fin, eso es lo que he visto ahí en cómo se ha ido mejorando o perfeccionando la planeación. Me cuenta ahorita la perspectiva es mucho más amplia de lo que conocimos antes, pero en el fondo del asunto veo que todos los conceptos, bueno, los hemos tenido desde siempre. Si queremos llegar a un lado, si queremos desarrollar un estado, una región, pues obviamente nos fijamos en el futuro, hacia dónde queremos llegar. Pues no sé si estoy correcto en esa percepción de cómo se ha ido derivando la planeación en nuestro país a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias. Es muy interesante la apreciación y me da oportunidad para destacar al menos dos propiedades. Una, lo voy a dejar en una, que una ya quedó muy clara, que prospectiva es solo para atender el largo plazo, porque para el corto plazo es infructuoso. Yo te diría, ¿qué tanto directo? Es una planeación estratégica y listo. Pero el componente siguiente, la gran diferenciación, la aportación que hace, y por supuesto no es nada nuevo, es que incluye en su paradigma, en su forma de pensar, en la forma de ver, incluye el concepto de sistema. El hecho de que nos acostumbremos a trabajar y ver el todo interactuando nos rescata de la racionalidad lineal que es clásica de la planeación estratégica. Además de que es lineal, la planeación estratégica es ideal dar una respuesta muy efectiva y muy concreta para el corto, máximo mediano plazo, mientras haya información tangible, hay información utilizable. Prospectiva, lo dice Tomás Miklos, Godet, en fin, otros autores, Juvenel. Prospectiva, si lo vemos en una gráfica en la que hay un momento en el que en el tiempo, los datos, hasta ahí llegan, ya no hay más información, y a partir de esa línea tangencial empieza la oscuridad. Ahí es cuando se utiliza la prospectiva que nos lleva a navegar en el largo plazo, porque entonces hacemos una navegación por instrumentos, por sus métodos. A diferencia de planeación estratégica, una vez que ya precisamos qué queremos, que no está dicho, no hay más que creatividad y orden metodológico en el proceso de análisis para que tomemos una determinación. Eso es prospectiva, que no planeación estratégica. Pero ahora sí, ¿dónde viene su amiga? La planeación estratégica. ¿Y cómo instrumento esto? ¿Cómo lo aterrizo? Con la planeación estratégica. Entonces ya considero recursos, tiempos, todo para hacer mi acción del día con día. Entonces esas son las dos propiedades o distinciones contundentes entre prospectiva y planeación estratégica. Cabe señalar que prospectiva existe en el mundo, y los chicos en su clase pasada tuvieron oportunidad de presentarnos la cronología de esto, pero notamos que a nivel mundial tuvo su punto de surgimiento en el periodo posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podrá ser muy nuevo para Latinoamérica, no tan nuevo, pero tampoco viejo, ¿no? Estamos hablando de un enfoque, de un paradigma realmente bastante joven para lo que es la historia. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, yo solo creo que ahorita contestó lo que yo le iba a preguntar. Era, ¿dónde dejamos la palabra cómo? Pero entendí ahorita con su comentario que ya se va a la planeación estratégica, ¿no? Totalmente. Y solo para el corto plazo y mediano plazo, que es lo que nos dijo ahorita. Que ahí es muy efectiva, ¿no? Nadie le quita, ese es su ranqueo. Sí, ¿no? No, eso es todo. Muchas gracias. Doctor, ya vimos que la perspectiva aporta mucho. La perspectiva aporta mucho para la formulación de política pública. Bueno, supongamos que ya tenemos definida la política pública. Mi pregunta va en el sentido si, así como existen los métodos prospectivos para diseñar la política pública,
Existen métodos que nos digan en el transcurso del tiempo si vamos bien, si vamos mal, si debemos reorientar, si debemos abortar algún planteamiento propuesto. O son los métodos que comúnmente usamos en cada institución, digamos, en los diferentes tipos de indicadores. Esa es mi pregunta, si hay algo, un software, si hay otros métodos que nos digan a través del tiempo si vamos bien encaminados. Es mucho más sencillo que eso, no es un software, no es nada, es muchísimo más sencillo, pero la pregunta y el punto es muy, muy importante. Claro que sí, simplemente se trata de un instrumento que se llama Plan Vigía. Listo. Entonces, tú dices, estas fueron las estrategias y claro, utilizo indicadores. ¿Y para dónde se están moviendo? También en el ejercicio exploratorio de la prospectiva nos dimos en su momento la tarea de hacer nuestro mejor esfuerzo en identificar lo que le llaman factores de ruptura. Esos eventos que no quisiéramos, pero que sabemos hay alguna posibilidad de que se presenten, ¿qué haríamos en caso de? Entonces, también tienes ahí un apartadito, un capítulo, un portafolio de acciones en caso de que lo que temíamos se presentase. Pero centralmente es simplemente un plan vigía, que es darle seguimiento. ¿Con qué? Lo dijiste. Indicadores prácticos, sencillos, que realmente los tomemos en cuenta y semana a semana, mes por mes, trimestre tras trimestre, ¿cuándo los quieres tú retomar? Y reevaluar tu posición. Eso sí es como todo, pero es muy importante para no perder el enfoque, porque también veíamos que la prospectiva implica acción para que realmente se capitalice el futuro. Sin acción no hay nada, no hay más que buenas intenciones y listo. En otro orden de cosas, se habló de fines, se habló de propósitos, se habló de objetivos. ¿Tienen algún juego los supuestos? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Cómo juegan los supuestos? Claro, es muy interesante. Justamente en el punto clímax, cuando realmente se está haciendo prospectiva, que es cuando estamos construyendo esas hipótesis, esos eventos de cambio, ahí requiero supuestos. Ahí necesito supuestos para poder tener un punto de aferre, ¿no? Un proceso de construcción sin duda. Los supuestos son útiles ahí. Yo comenté en la clase pasada que bueno, la prospectiva, como nos permite trabajar al calor del cambio, no necesitamos plantear un modelo, una representación de la realidad y que va a funcionar solo con tales supuestos, sino que nos libera de ello. Pero por supuesto que en el momento ya de crear eventos, hipótesis de cambio, sí necesito los supuestos porque es mi referente, mi asidera, ¿no? El supuesto en que estamos en la posibilidad, en la capacidad de tener un crecimiento del Producto Interno Bruto de un ritmo del 5% anual. Pero tiene en mi ejemplo, en mi juego, se supone lo que estás decretando tiene obviamente una lógica y tiene un análisis pertinente de fondo, ¿no? Entonces, ese supuesto es el que te ayuda a hacer la propuesta de evento, de ese cambio y a darle el grado, cuánto sí, cuánto no, pero estás estableciendo una condición necesaria. Sí, muchas gracias. Una última pregunta. Por ejemplo, ahorita estamos implementando un modelo de desarrollo regional que la Facultad de Comercio elaboró para la región y su cuerpo académico y de investigación hicieron para la región de Mante. Precisamente hoy en la mañana tuvimos una sesión, estamos ya en la segunda fase de la implementación de este modelo y a la hora de hacer el análisis de los actores en una de las acciones previstas a implementar, sí, ahí
los participantes, que son los que tienen que estar en este momento. Estamos reorientando la oferta educativa, la parte para hacia el campo, para iniciar. Y para contestar, para agregarle algo más al compañero que acaba de hacer una pregunta anteriormente, en el análisis con todos los actores que estaban participando sobre una medida que se terminó hace 2 años que se implementara, en el análisis, bueno, viene la racionalidad, viene la experiencia, vienen los datos, ¿sí? Viene la participación de todos los actores, viene la visión, viene el conocimiento, y es donde se van dando ya concretamente la toma de decisiones, y en la cual ya permite que esto sea más seguro, la instrumentación o la implementación del modelo, y en el seguimiento pues ya se corren menos riesgos de que no funcione lo que está planeado, lo que se está instrumentando. Entonces en ese momento, bueno, ya nos permite el análisis conjunto de los diferentes actores, incluyendo productores del campo, ya nos permite que aseguremos que hacia dónde vamos con una precisión hacia qué es lo que queremos. En este caso, carreras que desarrollen los cultivos de la región de Mantes, los principales. Entonces, eso para apoyar la pregunta del compañero. Gracias. Está un ejemplo real. Muchas gracias por sus preguntas. El Colegio de Tamaulipas agradece su amable presencia en este evento y acto continuo, el rector del colegio, el candidato doctor Ruy Matías Canales González, entregará el reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy. Francisco, pues muchas felicidades, muchas gracias por compartir los conocimientos que nos has hecho a favor. Y a nombre del Colegio de Tamaulipas te damos este reconocimiento. Muchas gracias. Y bienvenido a nuestro cuerpo docente. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. También.